Bienvenidos a una nueva conversación profunda. Hoy, Ismael y yo queremos abordar un tema que está en el corazón de muchos líderes, padres y miembros de la Iglesia. ¿Cómo evangelizamos eficazmente a los jóvenes inconversos en nuestra cultura actual? Es una pregunta que nos confronta con la realidad de una generación que parece cada vez más distante de la fe, y nos obliga a examinar no solo nuestros métodos, sino también nuestro propio corazón y la autenticidad de nuestro testimonio. Ismael, sé que esto es algo sobre lo que has reflexionado mucho. ¿Cuál es tu diagnóstico inicial de la situación que enfrentamos? Gracias, Lucía. Es, sin duda, la pregunta del millón para la Iglesia contemporánea. Creo que el primer paso para abordar este desafío es entender el terreno que estamos pisando. No podemos simplemente aplicar las mismas estrategias que funcionaron hace 30 o 40 años y esperar los mismos resultados. Vivimos en una era poscristiana en muchas partes del mundo, donde la narrativa bíblica ya no es el telón de fondo cultural asumido. Los jóvenes de hoy, la generación Z y los que vienen detrás, han crecido en un entorno de pluralismo radical. La idea de una verdad absoluta es, para muchos, no solo extraña, sino incluso ofensiva. Están inmersos en un océano de información digital, donde las voces se multiplican y la autoridad se descentraliza. Ya no basta con que un pastor o un líder diga, la Biblia dice. La pregunta inmediata en sus mentes es, ¿y por qué debería importarme lo que dice la Biblia? Exactamente, Ismael. Has tocado un punto crucial, la cuestión de la autoridad y la relevancia. Para la generación de nuestros padres, la Iglesia era una institución respetada, una columna en la comunidad. Hoy, para muchos jóvenes, la Iglesia es vista, en el mejor de los casos, como irrelevante y anticuada, y en el peor, como una fuente de juicio, hipocresía y daño histórico. Se enfrentan a problemas muy reales: ansiedad, crisis de identidad, presión en las redes sociales, preguntas sobre justicia social, ecología, sexualidad. Y si la Iglesia no habla a esas realidades con gracia, sabiduría y autenticidad, simplemente nos convertimos en ruido de fondo. No podemos empezar hablando de la eternidad si no demostramos que el Evangelio tiene algo profundo y transformador que decir sobre su ansiedad de hoy, sobre su búsqueda de propósito para mañana. Completamente de acuerdo, Lucía. Y esa percepción de irrelevancia se agrava por lo que yo llamo la brecha de autenticidad. Los jóvenes de hoy tienen un detector de falsedad increíblemente afinado. Han sido bombardeados con marketing y discursos prefabricados toda su vida. Pueden oler la falta de sinceridad a 1 kilómetro de distancia. Cuando ven a cristianos que proclaman un mensaje de amor, pero viven vidas de juicio y exclusión, o que hablan de esperanza pero están consumidos por el miedo y la política partidista, la desconexión es total. El mensaje se anula por la falta de coherencia en el mensajero. Por eso, antes de hablar de programas o eventos, creo que debemos hacer una profunda introspección como Iglesia. ¿Estamos viviendo de una manera que haga que el Evangelio parezca creíble y atractivo? ¿Nuestras comunidades son lugares donde un joven, con todas sus dudas, sus heridas y sus preguntas complejas, se sentiría genuinamente bienvenido? Esa es la pregunta fundamental, Ismael. Porque si la respuesta es no, entonces todos nuestros esfuerzos evangelísticos serán como construir sobre arena. A menudo nos enfocamos tanto en qué decir que olvidamos quiénes somos, y los jóvenes están observando quiénes somos mucho más de lo que están escuchando lo que decimos. Ven si nuestras comunidades son refugios de gracia o tribunales de justicia. Ven si nuestras vidas reflejan la libertad y la alegría del Evangelio o si simplemente hemos añadido una capa de moralismo religioso a una vida de estrés y vacío. El diagnóstico es complejo: una cultura escéptica, una generación con heridas profundas y a veces una iglesia que no ha sabido mostrar el verdadero rostro de Cristo. Es un panorama que podría parecer desalentador, pero creo que también es una oportunidad increíble para redescubrir la esencia misma de nuestra fe. Lo es, Lucía. Es una invitación a despojarnos de todo lo accesorio, de toda la parafernalia religiosa que hemos acumulado y volver al corazón del Evangelio. Y eso nos lleva, creo, al siguiente punto crucial. En medio de toda esta necesidad de adaptar nuestros métodos y nuestro lenguaje, hay algo que es inmutable, que no podemos ni debemos cambiar: la verdad central del Evangelio. A veces, en nuestro afán por ser relevantes, corremos el riesgo de diluir el mensaje hasta hacerlo irreconocible.
Hablamos de ser buenas personas, de justicia social, de comunidad, y todo eso es importante, son frutos del Evangelio, pero no son el Evangelio mismo. El Evangelio es una noticia, una proclamación radical. Continúa con esa idea, Ismael, porque es absolutamente vital. ¿Cómo mantenemos esa pureza del mensaje sin que suene como un dogma frío y distante para un joven del siglo XXI? Creo que la clave está en conectar la gran historia de la Biblia con la pequeña historia de cada joven. El Evangelio no es, en primer lugar, un conjunto de reglas para vivir mejor. Es la noticia de que el Dios creador del universo nos amó tanto que no nos abandonó en nuestra rebelión y quebrantamiento, sino que entró en nuestra historia en la persona de Jesucristo. Es la noticia de que en la cruz Jesús absorbió todo el mal, la injusticia, el dolor y la muerte del mundo, y que en su resurrección inauguró una nueva creación. Este mensaje, Lucía, habla directamente a las preguntas más profundas que tienen los jóvenes. A su anhelo de identidad les decimos, tu valor no está en tus seguidores, tus logros o tu apariencia, tu identidad está en ser un hijo amado de Dios. A su grito por la justicia, les mostramos al Dios que se puso del lado de los oprimidos y que un día enjugará toda lágrima y enderezará todo lo torcido. Me encanta cómo lo planteas, Ismael. No se trata de suavizar la ofensa de la cruz, sino de mostrar por qué la cruz es la única respuesta real a la ofensa del pecado y sufrimiento en el mundo. Los jóvenes son profundamente conscientes de que el mundo está roto. Lo ven en las noticias, en sus propias luchas con la salud mental, en las injusticias que denuncian. El Evangelio no les ofrece un escape fácil, sino una explicación profunda de por qué las cosas están así, el pecado, la separación de Dios y una esperanza sólida de que no siempre será así, la redención y la nueva creación. Tenemos que aprender a contar esta historia de creación, caída, redención y restauración de una manera que resuene con su experiencia vivida. Por ejemplo, cuando hablamos de pecado, en lugar de empezar con una lista de prohibiciones, podemos hablar del concepto de Shalom, la paz y el florecimiento universal de Dios, y cómo el pecado es todo aquello que rompe ese Shalom en nuestras relaciones, en nosotros mismos y en el mundo. Precisamente, Lucía, se trata de cambiar el marco. En lugar de presentar al cristianismo como la solución a tu problema de ir al infierno, que para un joven secular puede sonar a mitología, lo presentamos como la invitación a unirte a la misión de Dios, de restaurar y sanar todas las cosas a través de Jesús. Eso apela a su deseo innato de ser parte de algo más grande que ellos mismos, de contribuir a un cambio positivo en el mundo. Y aquí la persona de Jesús se vuelve central. A veces hemos presentado un Jesús bidimensional, una figura de vitral, pero los evangelios nos muestran a un Jesús radical, compasivo, que comía con los marginados, que desafiaba las estructuras de poder injustas, que contaba historias que ponían el mundo patas arriba. Este Jesús es fascinante. Tenemos que invitar a los jóvenes a encontrarse con el Jesús de los evangelios, a leer sus palabras, a examinar sus afirmaciones. El Espíritu Santo obra a través de esa exposición a la persona de Cristo. Y eso nos lleva de la proclamación verbal a la demostración vivida, que es donde creo que el evangelismo realmente cobra vida. San Francisco de Asís supuestamente dijo, predica el evangelio en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. Aunque la frase probablemente no sea suya, la verdad que contiene es eterna. Si nuestro evangelio es solo un conjunto de proposiciones teológicas que afirmamos, pero que no transforman radicalmente nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de usar nuestro dinero y nuestro tiempo, entonces, para un joven observador, es simplemente una filosofía más. No es una buena nueva, es solo una buena idea. La apología más poderosa que tenemos como iglesia no es un argumento lógico brillante, sino una comunidad de personas que se aman de una manera contracultural. No podría estar más de acuerdo, Lucía. El evangelismo hoy debe ser fundamentalmente relacional y comunitario. Ya no se van los días de las grandes cruzadas donde la gente venía a un evento, escuchaba a un predicador y pasaba al frente. No digo que Dios no pueda obrar así, pero el modelo principal en nuestra cultura es el de la encarnación. Jesús no nos gritó la verdad desde el cielo, se hizo uno de nosotros, caminó con nosotros, comió con nosotros, lloró con nosotros. Nuestro llamado es a hacer lo mismo. Significa invertir tiempo en las vidas de los jóvenes sin una agenda oculta.
Significa escuchar sus historias, entender sus luchas, celebrar sus alegrías. Significa abrir nuestros hogares, compartir una comida, estar presente en sus partidos de fútbol o en sus conciertos. Es en el contexto de una relación de confianza y amor genuino, las conversaciones sobre la fe pueden surgir de manera natural y orgánica. Y dentro de esa comunidad relacional, el concepto de espacio seguro es vital. Muchos jóvenes tienen preguntas enormes y dudas sinceras sobre la fe, la ciencia, el sufrimiento, la historia de la iglesia. Si nuestra respuesta es el miedo, el juicio o clichés religiosos, los cerraremos para siempre. Necesitamos crear ambientes, ya sea en grupos pequeños, cafés o simplemente en conversaciones uno a uno, donde puedan decir, no estoy seguro de creer esto de la Biblia no me hace sentido, o he sido herido por la iglesia. Y nuestra respuesta debe ser, gracias por tu honestidad, hablemos de ello, yo también tengo preguntas a veces. Esta postura de humildad y empatía derriba muros. No tenemos que tener todas las respuestas, pero tenemos que